Muy bien, vamos a iniciar esta mañana primero dando la bienvenida a todos los que nos siguen por medio de las redes sociales. Hay gente esperando la transmisión en esta mañana, personas que no pudieron venir hoy a la iglesia y que me dijeron, pastora, ni modo, me toca conectarme por medio de la red de Facebook, pero les damos la bienvenida en esta mañana. Saludamos a los miles de hermanos que nos ven por las redes sociales a nivel mundial. Y saludamos también a todos los que están hoy aquí en nuestra casa. Hoy está la casa llena. Faltó gente todavía, y nos vimos en cierto problema hoy con el tema del espacio, del acomodo. Íbamos a tener que dejar a algunos de pie. Y nosotros dijimos, bueno, Señor, ayúdanos. Pero hoy, por primera vez en muchos meses, la casa llena, ya con casi que toda la familia Sembradores de Amor acá en casa. Algunos están pues con algunas situaciones de salud, otros pues se les dificultó venir aquí a casa, pero sabemos que por medio de las redes sociales nos pueden seguir también, que no es lo mismo, pero nos pueden seguir también, así es que los saludamos y los bendecimos. Hoy vamos a tocar un tema pues que hemos estado hablando de alguna forma el pastor y yo, o más el pastor tal vez en las últimas semanas, pero que creo que es importante empezar a poner un fundamento, o por lo menos dar unas pinceladas el día de hoy. El pastor se va a encargar de poner el fundamento. Ustedes saben que él es el de la parte del alimento pesado, el alimento sólido acá. Entonces él el miércoles va a traer un poco más de peso en la palabra, pero hoy vamos a poner por lo menos los primeros fundamentos acerca de este tema. Y hoy vamos a hablar acerca del reino. ¿Qué es el reino? ¿Quién forma parte de un reino? ¿Qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios con respecto al reino? Y yo quiero que vayamos, por favor, antes de definir qué es reino y antes de hablar un poco de la palabra de Dios, vamos a ir, por favor, a Mateo 6. Quiero que me acompañes, si trajiste tu Biblia, que me acompañes y puedas abrirla en Mateo 6, por favor. Me voy a basar solamente en un versículo, pero yo le invito a que usted pueda leer toda esa porción de la palabra en Mateo 6. Dice Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando el Señor está hablando de esto y dice, todas estas cosas serán añadidas, por eso yo le invito a que usted en su casa lea lo que está antes, para que pueda leer el contexto. Y el Señor está hablando ahí del afán, está hablando de la ansiedad, de cómo nosotros los seres humanos siempre, desde que Él andaba en la tierra, la gente se ha afanado por lo natural, se ha afanado por lo terrenal, se ha afanado por qué voy a vestir, por qué voy a comer, por dónde voy a vivir, en qué voy a trabajar, cómo voy a generar dinero. Me va a decir usted, si no es un afán, todavía eso, aún usted y yo que estamos en Cristo Jesús, a veces nos afanamos. Y el año pasado tal vez fue la prueba de fuego para nosotros en ese tema. En el tema de decidir confiar en Dios y decir, no me voy a preocupar, no me voy a turbar, no me voy a afanar por qué voy a comer, por qué voy a vestir, por cómo vamos a hacer para pagar, porque a muchos se les cerraron las puertas de trabajo, a muchos los suspendieron, a muchos los despidieron definitivamente de sus trabajos. Entonces hubo un momento donde tuvimos que decidir porque no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, el Señor nos manda aquí a no afanarnos. Y Él ahí habla, y quiero que usted lo lea en casa, de cómo Él está hablando de que las cosas terrenales siempre han sido una preocupación para el ser humano. Pero Él dice, no se afanen, no se preocupen. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todo. Y el pastor lo decía, creo que el miércoles, todo lo demás será añadido. Pero ¿qué pasa? Generalmente nosotros buscamos primero todo lo demás y dejamos el reino de Dios de último. ¿Por qué? Porque muchos
prefieren no venir a una reunión de iglesia, prefieren no tener un tiempo de intimidad con el Señor en su casa por estar trabajando, porque tienen que generar dinero, porque tienen muchas deudas, porque tienen muchas cuentas que pagar, porque se han enredado en la vida buscando soluciones financieras y más bien ha sido peor. Entonces no les queda tiempo ¿para qué? Para ir a la iglesia, para tener un tiempo de intimidad, para tomar el tiempo de la palabra de Dios y ser edificados. Porque esto que usted está haciendo hoy es reino. Esto que usted está haciendo hoy, el sacar el tiempo, el estar en la presencia de Dios, el ser instruido en la palabra, el estar en adoración es reino. Y usted no lo sabe. Pero tenemos mil y unas ocupaciones, mil y una preocupación que nos sacan del reino, que nos impiden entrar al reino. Muchos prefieren andar de paseo, como lo decía ayer una pastora, piden bendición, pero para dedicarse a andar de paseo. Y uno los ve, Facebook para arriba y Facebook para abajo, las fotos donde anduvieron. Pero no hay tiempo para congregarse. O el tiempo de congregarse no es tan importante, entonces puede esperar. ¿Sabe qué? Aquí el Señor nos dice, busquen primero el reino de Dios. Saquen primero el tiempo para buscar lo que está arriba. Lo demás puede esperar. Y aquí el Señor nos habla dándonos una orden. No es si quiere, si siente y si le da. Voy a usar un francés, perdón los que están en redes sociales, si les da la gana hacerlo. Cuando usted y yo venimos a Cristo, y le tengo esta noticia, cuando usted y yo venimos a Cristo y le decimos a Él, te entrego mi vida, Señor, quiero que seas el dueño de mi vida, usted dejó de ser el dueño de su voluntad. ¿Me está entendiendo? Entonces, el que gobierna es otro, no es usted. Se supone, en la sana teoría. Usted no hace nada sin antes consultar al rey, sin antes consultar al soberano, sin antes consultar al que tiene todo el control. Pero ¿sabe qué? Es lo último que hacemos muchas veces. Decidimos entrar en un negocio, decidimos comprar una casa, decidimos meternos a estudiar, decidimos irnos de paseo y al último que le preguntamos es al rey. Usted y yo pertenecemos a un reino. La palabra del Señor Jesús nos enseña y dice que nosotros no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pertenecemos a un reino distinto. Pertenecemos a un gobierno distinto. Usted y yo no nos regimos por lo que el mundo dice, por lo que la tierra dice. Vivimos en ella. Pero nos regimos por lo que dice el rey, por lo que establece el rey, por lo que decreta el rey, por lo que ha legislado el rey y ha aprobado para usted y para mí. Pero ¿qué sucede? Seguimos siendo dueños de nuestra voluntad. Entonces decidimos hacer, decidimos deshacer, decidimos ir o venir. ¿Y el rey? El rey, el soberano. Y usted me puede decir, pastora, no me hable así, no me hable así, pastora, porque a mí no me gusta. Hay muchas cosas que tienen que cambiar, iglesia. Hay muchas cosas que tienen que cambiar en nuestra vida. Los pensamientos del Señor han sido buenos. Son pensamientos de bien. El Señor ha hecho planes de bien para usted y para mí, para su familia, para su casa. Pero ¿qué sucede? Muchos no confían en eso. Muchos ni siquiera creen en eso o ni siquiera los conocen los planes de Dios para sus vidas. Y quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Usted conoce el plan de Dios para su vida? Levánteme la mano, por favor. Sea valiente. ¿Usted conoce el plan de Dios para su vida? Muy pocos. Muy pocos conocen el plan de Dios. Eso es preocupante. ¿Sabe por qué?
Porque usted debería de estar caminando ese plan. Usted debería de estar caminando hacia el cumplimiento de ese propósito, de ese diseño y de ese plan que Dios dibujó en su mesa de arquitecto el día que pensó en usted, el día que pensó en su familia, el día que pensó en sus generaciones. Amén. Hay mucho silencio. ¿Desayunaron? ¿Sí? ¿Sí desayunaron? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Estoy entrando fuerte, ¿no? No, ¿verdad que no? Hay muchas cosas que deben de cambiar. Y una de ellas es la religión. Y yo estoy empeñada en que la religión salga de esta casa. ¿Por qué? Porque la religión no nos deja ver el camino que hemos recorrido, el camino de error, el camino que, lejos de acercarnos al Señor y a su propósito, a su diseño, más bien nos ha alejado. Usted y yo hemos estado en iglesia por muchos años. Usted debería de conocer el plan de Dios para su vida. Y debería de estarse esforzando para que ese plan se cumpla. Y el plan de Dios no es una casa, no es un carro, no es plata, no es eso. Usted está equivocado si usted piensa que el plan de Dios es eso para usted. Esos son añadiduras. Esos son añadiduras. Pero buscamos la casa, buscamos plata, buscamos carro, buscamos profesión, que no está mal. Pero primero debe de estar el reino de Dios. Amén. ¿Y qué es un reino? Vamos a irnos a la parte natural, a la parte terrenal, para que usted me entienda y luego lo vamos a dimensionar a nivel espiritual. Reino dice que es aquel territorio cuyos habitantes están sujetos a un rey. Eso es un reino. El territorio, el área de gobierno o el área de jurisdicción donde muchos o algunos habitantes viven bajo las reglas, bajo las leyes de un rey, de uno solo. Solo un rey debe de haber, no pueden haber varios, solo uno. Se trata de un estado regido por una monarquía, la forma de gobierno en la que el cargo es supremo, es unipersonal, es vitalicio y por lo general hereditario. ¿Qué quiere decir esto? Solo uno manda, el rey. Toda su vida, desde que es coronado hasta que muere, el rey. Y es hereditario. Usted y yo somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido. Usted y yo somos gente de estirpe, somos gente, como lo dijo un alcalde hace unas semanas atrás, un alcalde guanacasteco, somos otra raza. Y yo se la creo a ese alcalde, somos otra raza. Usted y yo no somos de la tierra. Usted y yo somos una estirpe diferente. Usted y yo somos regidos por uno, solo uno. El Rey de Reyes, Señor de Señores. Solo Él nos dirige, solo Él nos gobierna. Amén. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Vieras que estoy preocupada. Veo unos ojos así como haciéndome visco. En un reino, el poder del monarca puede ser absoluto. El rey no le rinde cuentas a nadie, ni por sus decisiones, ni por nada de lo que haga. Y usted y yo a veces le pedimos cuentas al rey. Y usted y yo le pedimos explicaciones al rey. Y usted y yo lo retamos a él y le decimos, dime, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Y por qué no me das esto? ¿Y por qué no me das aquello? ¿Por qué no cumples aquí? ¿Por qué no cumples allá? Al rey. Oiga,
Gracias a Dios por la gracia. Gracias a Dios por la misericordia. Porque el Rey nos ama. Y nos ha amado con amor eterno. Amén. Y dice que el Rey no tiene ningún tipo de límite a la hora de mandar. Eso es un rey aquí en la tierra, o era el rey aquí en la tierra cuando habían monarquías. Ya ahora ya casi no queda eso. Y ya los reyes en esta tierra quedan como de adorno. Ya no tienen tanto poder, por lo menos por lo que se ve. Ya no hay tanto poder. Sí tienen mucho dinero, pero solo eso. Y algunos derechos. Pero usted y yo debemos nuestra vida a un rey. Y Jesús nos dice en Mateo 6:33, busquen primero el reino. Busquen primero lo que el rey tiene que decir. Busquen primero lo que el rey quiere hacer en ustedes. Busquen primero lo que les da a ustedes la autoridad, la identidad. Hace unas semanas atrás, antes de entrar al tema ya propiamente, quiero explicar por qué voy a hablar de eso. Hace unas semanas atrás, en medio de una madrugada, el Señor me hablaba de esto y me dio una palabra con respecto a este versículo de Mateo 6:33. Y no entendía muchas cosas del versículo, pero poco a poco el Señor ha venido descifrando. Y ya hace más de un mes tal vez de esto, ¿verdad, pastor? Tal vez más de un mes, que yo me levanté un domingo y le dije al pastor, vieras que recibí esta palabra de parte de Dios. Y el Señor me decía así, busca primero. Y lo primero es la primicia, es la semilla. Eso es lo primero, es la primicia en nosotros. Y Jesús nos manda a buscar primeramente el reino de Dios. Buscar el reino debe ser lo primero en nosotros. Cada día, cada momento, cada instante de nuestra vida tiene que ser lo primero, no lo último en el día, no lo último en la semana, no si me queda tiempo, no si tengo ganas, no si estoy con fuerza y no me siento cansado. No, es lo primero que debe de estar en nosotros, el reino de Dios, el reino sobre nosotros, gobernando y sojuzgando y legislando sobre nuestra vida. Si nosotros buscamos primero como primicia, eso es una semilla en nosotros. Y cuando usted tiene una semilla y usted le da el tiempo suficiente para sembrarla, usted va a obtener un resultado de esa semilla. Usted va a obtener una planta, va a obtener frutos en un tiempo determinado, va a obtener una cosecha en el tiempo determinado. Pero ¿qué pasa? Venimos a Dios, pero no venimos al reino. Pero sí queremos cosecha, pero sí queremos bendición, pero sí queremos recibir. Pero no buscamos primero. ¿Me está entendiendo la ecuación? ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Dígame amén. O dígame ay. O dígame algo. Por favor. El silencio. Dicen que el silencio otorga. Confundamos al enemigo. Por lo menos diciendo un aleluya. Amén. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Cuando buscamos primero, y el Señor me decía esto, busca primero como primicia, como semilla. Y la palabra semilla en el hebreo será, significa fruto, planta, tiempo de siembra. Eso significa semilla. Es lo primero que yo tengo antes de tener una cosecha, antes de tener un fruto, antes de recoger. Yo debo tener un tiempo de siembra, un tiempo de inversión, un tiempo donde yo me deposite, me vacíe, ¿me sigue? En la presencia de Dios, en la corte del Rey.
Semilla, en la interpretación hebrea, significa posteridad, significa descendencia, significa especie, significa estirpe. Cuando usted busca, Padre, cuando usted busca el reino de Dios de primero, usted está invirtiendo en su generación. Usted está invirtiendo en su genealogía. Usted está invirtiendo en su posteridad. Usted está invirtiendo en el futuro de sus hijos. Pero ¿qué pasa? Y en estos días el Señor me decía, si ustedes entendieran qué es el reino, si ustedes lo entendieran, si lo dimensionaran. Por eso es que el enemigo se levanta a oponerse para que ustedes no lo entiendan, para que ustedes no reciban la revelación y la enseñanza de qué es el reino. Porque si ustedes lo entendieran, me decía el Señor. Yo decía, Señor, ¿qué es esto? ¿De qué me estás hablando? ¿Dónde está ese potencial? ¿Dónde está ese nivel al que necesitamos entrar? Pero ¿qué sucede? La iglesia es religiosa, la gente es religiosa, se levanta y ora en la mañana y ora en la tarde o en la noche antes de acostarse, medio le da gracias a Dios por los alimentos, medio leen la Biblia porque no la entienden. Y yo les he dicho a ustedes, la Biblia no hay que entenderla. La palabra de Dios no hay que entenderla, hay que obedecerla. La revelación la trae el Espíritu Santo, que Él nos lleva a toda verdad. Amén. Él es el que se encarga de traer la luz. Él es el que se encarga de traer la revelación que usted y yo necesitamos. Hagamos lo que hay que hacer. Busquemos primero el reino de Dios. Busquemos primero lo que va a ser de bendición para nuestra generación. Busquemos primero lo que va a traer fruto. Sembremos ahora. Sembremos ahora por nuestras generaciones. Y ayer alguien decía, una de las pastoras donde estábamos decía, y aún las mujeres solteras, aún las personas que no han tenido hijos, deben de entender que tienen que empezar a sembrar, que tienen que empezar a orar y a guerrear por sus generaciones, por esos hombres y mujeres que todavía no han nacido. ¿Por qué? Porque todos tenemos un vientre productivo. Hay semilla que todavía no ha salido de nosotros. Amén. Bueno, de las nuevas generaciones, ya no. Pero los jóvenes tienen que entender esto. Esto no es una palabra para los padres y que ustedes me digan, ay, qué salvada, le están hablando a mi mamá y a mi papá, qué salvada. No, estoy hablando de la iglesia completa. Es tiempo de buscar primero al reino de Dios. Es tiempo de buscar al Rey, al que tiene la respuesta, al que tiene el diseño, al que tiene ese derecho legal, ese documento que usted, ese certificado que usted y yo necesitamos para empezar a ejecutar aquí en la tierra muchas cosas. Pero que se busca primero. Y que si lo buscamos primero, va a marcar las generaciones futuras, las generaciones que ya salieron de nosotros y las que todavía no han nacido. Que traerá un fruto. Vean lo que significa semilla también. Linaje, hijo, posteridad, prole, semen, sementera, simiente. Y hay otros significados más. Pero ¿qué pasa? Cuando recibía esta palabra profética, me decía el Señor, busca primero, busca como primicia, busca como semilla las cosas de arriba, las del reino, lo que te da identidad, lo que te da autoridad, lo que te da poder. Eso es reino, autoridad, identidad y poder. Eso es reino. Cuando Jesús
aparece en la tierra y ya es un adulto. Bueno, aparece, no nace, porque él nació como hijo. Y él crece. En un momento determinado, Juan el Bautista dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabe qué? Jesús era el reino de Dios. Era la identidad de hijo. Era la autoridad. Y era el poder del Rey de Reyes aquí en la tierra manifestado. Eso era Jesús. Jesús portaba el reino. Él era el reino. Él manifestaba el reino. ¿Quién era Jesús? Era un hijo. ¿Quién era Jesús? Era un hombre de autoridad. ¿Quién era Jesús? Era un hombre con poder. Eso era Jesús. Porque él portaba el reino. Él era el reino. Y él hablaba solamente de dos cosas: paternidad y reino. Y ustedes pueden irse a ver cuántas veces habló Jesús del reino de los cielos, del reino de Dios. Fueron dos frases que él usó. Y en el Nuevo Testamento se usan las dos frases: reino de los cielos y reino de Dios. Recuerden que a los hebreos les daba miedo de nombrar a Dios, la palabra Dios. Entonces se usaba generalmente el reino de los cielos como un sinónimo. Pero Jesús era el reino caminando. Era autoridad, era poder y era identidad. ¿Sabe qué? Yo le tengo a usted una noticia en esta mañana y yo espero que usted se alegre. Por lo menos levánteme una ceja, reflejando esa alegría. O hágame algo. Yo le tengo a usted una noticia en esta mañana. Y para los que nos están siguiendo por medio de las redes sociales, Jesús era el reino de Dios manifestado aquí en la tierra. Porque él era hijo. Él sabía quién era. Y él buscaba a Dios, al reino primero. Usted y yo, hoy, 2021, por medio del Espíritu Santo, quien nos sella y nos da identidad de hijos. Usted y yo hoy somos portadores del reino de los cielos. Usted y yo hoy somos el reino de Dios manifestado en la tierra. Usted y yo hoy, donde quiera que andemos, somos hijos. Tenemos autoridad y tenemos poder que manifestar donde quiera que vayamos. Gracias por lo que los creyeron. Pero hay que creérsela. Hay que tener identidad de hijo. Usted tiene que presentarse ante el rey como hijo. Y ahora lo leía y se lo comentaba en la parte de la definición. Es hereditario. El reino es hereditario. Usted y yo tenemos herencia. Usted y yo somos coherederos. Porque Cristo Jesús nos ha hecho coherederos de toda bendición. Y con Él estamos sentados en lugares altos. Con Él podemos gobernar y sojuzgar. Si usted cree que en su boca hay palabra de poder, que en usted hay poder, así como Jesús lo manifestaba, basta una palabra que usted diga para que aquello sea. Amén. Créalo. No vengo a motivarlo. No vengo a darle una pastillita de... No me interesa eso. A mí me interesa que usted hoy quede posicionado en el lugar que Jesús nos dio a nosotros por herencia. Ese lugar que Él conquistó en la cruz del Calvario por medio del sacrificio de la cruz y por medio de esa resurrección que tuvo al tercer día. Él conquistó la muerte
Y nos dio vida y vida en abundancia. Usted es una persona llena de vida. Usted es una persona abundante en bendiciones. Usted es una persona sana, una persona llena de poder, llena de autoridad. Pero tiene que creerse parte de ese gobierno, de ese pueblo que es legislado por el Rey de Reyes. Amén. Tiene que creerlo, iglesia. Creemos lo malo que nos digan. Creemos lo feo que nos digan. Pero no creemos muchas veces lo que la palabra del Señor nos enseña. Y si usted y yo somos parte del reino, número uno, somos hijos herederos. Somos hijos herederos. Tenemos parte en ese reino. Tenemos parte, iglesia. Y tenemos que creer. Aunque usted vea la situación diferente, aunque usted me diga, aunque usted esté en un pleito conmigo ahí en las sillas y me diga, ay no, pastora, vieras que no. No, pastora. La situación está difícil, pastora. Vieras cómo está mi casa. Vieras cómo estoy yo. ¿Sabe qué? Párese frente al espejo y empiece a hablarle al hijo que está ahí, reflejado en ese espejo, al Hijo de Dios. Y empiece a hablarle. Y empiece a declarar palabra. Empiece a declarar lo que la palabra de Dios dice para usted. En estos días estudiando un poco, aprendiendo, porque todos los días aprendemos. Aprendíamos que en medio de la oración, o que la oración más bien no es para pedir. Y con esto yo quiero que usted aprenda, iglesia. La oración, cuando usted se encierra en el cuarto a orar, cuando usted se encierra en el baño a orar, o donde quiera que usted saque su tiempo para orar, la oración no es para pedir. Así es que no pida, de ahora en adelante. No pida bendición porque ya usted es bendecido. Amén. No pida, no sé. Si usted tiene que ajustar algunas cosas en su casa con disciplina y límites, hágalo. No le pida al Señor que haga lo que usted debe hacer como padre, ¿verdad? Por ejemplo, algo con lo que batallamos los padres modernos ahora, el celular. Nuestros hijos gastan mucho tiempo en celulares, metidos ahí en celulares. No le pida al Señor que haga algo con el celular de su hijo o con su hijo, si usted tiene el poder de coger ese celular en sus manos y decir, ya no lo vas a usar más, ¿verdad? Porque para eso no es la oración, ¿ok? Usted es el padre y usted es el que manda en su casa, no su hijo. Amén. Convénzame, padres, convénzame de que sí, ustedes son los que mandan en casa. No es su hijo. Entonces, ¿qué pasa? La oración no es para pedir. La oración es para que el Padre nos hable a nosotros. Para que el Padre nos diga lo que Él va a hacer en nosotros. Lo que Él quiere hacer con nosotros. Para eso es la oración. Oye, pastora, ¿y cómo hago ahora? Entonces me siento y no digo nada. Espero que el Señor me hable. Y si no me habla, y si no lo oigo, y si no. El Señor nos habla de muchas maneras. Nos habla por sueños, nos habla por visiones, nos habla por voz audible, nos habla por medio de la palabra, nos habla por medio de personas, nos habla por medio de muchas formas. Por una impresión que ponga en nuestro corazón, por muchos medios nos habla el Señor. Y Él sabrá cuál va a usar. Y no siempre usa el mismo, entonces no se acostumbre. No crea que siempre se le va a aparecer el mismo ángel a usted hablarle, no. El Señor usa diferentes medios. Pero ¿qué pasa? Usted como hijo del rey, usted se presenta en oración, buscando primero el reino. Y usted le dice al Señor, después de adorarlo, después de alabarlo, Señor, háblame. Yo quiero empezar a proclamar
lo que tú me digas a mí en esta oración, en este tiempo de estar buscando el reino. Entonces, ¿qué pasa? Usted sale de ese momento de oración, de ese momento de estar en la corte con el rey, sabiendo qué es lo que el Señor quiere hacer con usted, o quiere hacer en su casa, o quiere hacer en determinada circunstancia o situación. Entonces, usted luego sale de ese momento de estar en la corte a proclamar, a hablar, a declarar como hijo del rey, como aquel que tiene derecho, como aquel que tiene autoridad, como aquel que tiene poder para proclamar, para declarar lo que el rey a usted y a mí nos dijo. Amén. ¿No es complicado, verdad que no? Así se debe de hacer. Pero venimos a la corte del rey a pedir y a quejarnos. Y nos quejamos del marido, y nos quejamos de la esposa, y nos quejamos de la suegra, y nos quejamos de Raimundo y medio mundo. Para eso no es la oración. Decía el apóstol Roberto Bonilla que la oración es el ejercicio o es el hábito de los reyes. Se me fue la palabra. Esa es el trabajo o lo que hacen los reyes, la oración. Y es una gran verdad. Usted y yo somos real sacerdocio. Usted y yo somos hijos de un gran rey, del Rey de Reyes, del único. Y usted y yo, como hijos del rey, como príncipes, sacerdotes, como ese linaje escogido, como esa raza diferente, nos paramos ante la circunstancia y empezamos a hablar lo que el Padre, lo que el Rey nos dijo. Y aquella circunstancia tiene que cambiar, aquella enfermedad tiene que cesar, aquel problema tiene que dejar de ser. Porque usted y yo venimos saliendo de la corte, buscando primero el reino. Salimos de la corte con el certificado, con el documento legal que nos dice aprobado, hecho está. Así es, lo que mi hijo diga, eso es. La oración es el oficio, esa era la palabra, el oficio de los reyes. Y usted y yo somos reyes, somos reinas, somos reyes. Amén, por heredad. Entonces me decía el Señor también, busca primero, como primicia, como semilla, las cosas de arriba, del reino, lo que te da identidad, lo que te da autoridad y poder, no las de la tierra, lo natural, lo perecedero. Buscar viene del hebreo darash, y buscar significa buscar, indagar, significa consultar, significa preguntar, significa requerir, significa frecuentar. Eso es buscar, es empezar a indagar, empezar a buscar, empezar a quitar lo que sea necesario para enterarme, para entender, para descifrar alguna situación, alguna cosa, algún misterio que todavía no nos ha sido revelado. Eso es buscar. Es estar preguntando, eso es buscar. Cuando usted busca una dirección, ¿qué hace? Pregunta. Eso es buscar. Es preguntar, según el hebreo. Es preguntar. Entonces usted va al reino, usted busca primero al reino, usted va primero al rey, usted pide cita en la corte con el rey. Y usted va y le pregunta a él. Usted va y indaga, investiga. Señor, ¿y qué? Papá, dime. ¿Para cuándo? ¿Y qué? ¿Y qué más vas a hacer? ¿Y qué más quieres? ¿Y qué hago? ¿Y por dónde me voy? ¿Y qué quieres que? ¿Y cómo me
Me posiciono. ¿Y qué quieres que haga? ¿Quieres que des 3 vueltas? ¿Quieres que me pare de manos? Lo que sea, dime, rey, dime. Eso es buscar. Eso es buscar. El reino nos da carácter. Nos forma el carácter. ¿Por qué? Porque el estar buscando requiere carácter. ¿Cuántos se han dado por vencidos después de buscar una dirección? ¿Alguna vez en su vida? ¿Alguno se ha dado por vencido? No, pues sí llegó. Y uno llama, ¿pero por dónde? ¿Y cómo? Y pone Waze, y pone otro buscador, y pone, a ver cómo llega. Pero a veces no llegamos al punto y nos damos por vencidos. En el reino tiene que ser diferente. No podemos rendirnos, tenemos que seguir buscando, tenemos que desarrollar ese carácter hasta llegar al punto, hasta llegar a la medida, hasta llegar a la estatura que Dios quiere que lleguemos en Él. Pero ¿qué sucede? Muchas veces el buscar el reino nos demanda renuncia, nos demanda muerte, nos demanda entrega. Y el tema aquí es, ¿estamos dispuestos? Porque muchas veces le decimos al Señor, Padre, lo que tú quieras, lo que tú me pidas, te lo voy a dar. Y a veces viene Él y dice, bueno, está bien, voy a probar. Aunque Él nos conoce y Él sabe la intención del corazón, porque dice que el Espíritu escudriña tan profundo que conoce la intención. Y a veces le decimos al Padre o al Rey, en este caso, lo que quieras, lo que pidas, te lo voy a dar. Y a veces nos pide una noche. ¡Ay, qué cansado! ¡Ay, no, Señor! Nos pide un ayuno y qué hambre. Y hoy precisamente, Padre, nos pide tiempo de más lectura de la palabra y ¡ay, no! Nos pide renunciar a la chicha, al mal genio, a los berrinches y ¡ay, no! Nos pide renunciar a la incredulidad y no lo creemos necesario. Nos pide muchas cosas, muchas veces. Y requerimos carácter para poder mantenernos en el reino, siendo parte del reino, siendo legislados y siendo gobernados por el único rey que debe de haber en el reino. Amén. Me decía el Señor esa madrugada, cuando no buscas lo primero, dejas morir la semilla, te la comes. Entonces, al no haber semilla, no tendrás cosecha, me decía el Señor. Mateo 6:33, busca primero. No nos comamos la semilla, no la dejemos morir. No dejemos pasar el tiempo de inversión que hoy usted y yo podemos hacer, que hoy cada joven puede hacer. Jóvenes, ustedes tienen mucho tiempo libre. Aunque me digan, pastor, estoy full de tareas. Hay tiempo libre. ¿Sabe por qué? Porque en medio de todas las tareas que ustedes hacen hay tiempo para jugar. Y no me diga que no. Porque a veces les da la madrugada jugando a algunos. Porque yo escucho las quejas de algunos padres. Entonces, no jueguen esa madrugada y dedíquese a buscar el reino primero, joven. Pero ¿qué pasa? Dejamos lo primero de lado.
Dejamos morir la semilla. Dejamos pasar el tiempo donde podemos plantar, donde podemos cultivar. Entonces me decía el Señor, al no tener semilla, no tendrás cosecha. Y Jesús nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Vive legalmente delante de mí. Porque cuando buscamos el reino, eso nos da a nosotros legalidad. Jesús era la legalidad aquí en la tierra. Cuando el hombre y la mujer pecaron en Edén, perdieron derechos, perdieron autoridad, perdieron lo que habían tenido como hijos, porque fueron creados como hijos. Al pecar, ellos fueron removidos de ese reino terrenal, de esa posición en la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Tuvo que venir uno que portaba el reino, uno que era legal. ¿A qué? A renovar el pacto que había de parte del rey para con la humanidad. Entonces, ¿qué pasa? Usted y yo debemos de caminar en legalidad delante del Padre, delante del Señor. Conforme usted y yo buscamos primero el reino, conforme usted y yo tenemos ese tiempo de inversión, ese tiempo de renuncia, ese tiempo de coger y decir, tomar y decir, Señor, voy a plantar esta semilla. No por mí, por mis hijos, por mis nietos. Y usted invierta tiempo en regar esa semilla, en cortar la maleza que puede nacer alrededor, en tomar ese tiempo para quitar basura, buscando el reino. Esa planta crecerá, se fortalecerá y dará fruto. Y usted verá en sus hijos la cosecha por la cual usted está trabajando, por la cual usted se niega muchas veces a usted mismo y dice, no, renuncio a esta pereza, renuncio a esta vagancia, renuncio a... Y me voy a, de verdad, a socar la faja, como decimos los ticos, me voy a poner las pilas y vamos a hacer las cosas como debe de ser. Y usted coge su casa, usted toma su escoba y su palo de piso y empieza a limpiar su casa. Por dentro y por fuera. Empieza, como digo yo, a barrer viendo para arriba, a ver qué hay, a ver qué se encuentra, a ver qué sale. Porque lo que usted haga en carácter, en decisión, en usted, sus hijos, sus generaciones, su semilla, su sementera, será permeada, será también llena de eso. Pero ¿qué pasa? A veces nos da pereza. No estamos dispuestos a dejar el chisme, a dejar la mentira, a dejar vicios. Y no estoy hablando del cigarro y del licor. Hay vicios de muchos tipos. La televisión puede ser un vicio. Comer puede ser un vicio, si se hace de mala manera. Hay vicios de vicios. Pero ¿qué pasa? Tenemos que empezar por nosotros, a establecer el reino, a buscar el reino. Y lo que el reino nos muestra a nosotros que debemos de procesar y trabajar, pues hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que usted haga en usted está bendiciendo sus generaciones, está dejándole un camino allanado a sus hijos, está matando al gigante que hace 10 años debió matar y no le va a tocar a su hijo hacerlo. Amén. Entonces, iglesia,
Tomemos el tiempo para buscar el reino de Dios, para vivir legalmente. El Señor dijo algo una vez, y Él dijo que el enemigo no tenía parte con Él, porque Él vivía en legalidad, porque Él era la legalidad del reino en la tierra. Hoy tenemos un reto, y es vivir a tal nivel de legalidad que podamos decir en nosotros: el enemigo no tiene parte. No tiene ningún derecho legal sobre mis generaciones. No hay iniquidad que pueda manifestarse ni tomar el control de mis hijos. No hay maldición hereditaria. No hay enfermedad que venga a reclamar la vida de mis hijos, así como la reclamó en generaciones anteriores. No. ¿Por qué? Porque vivo en legalidad. Porque vivo en legalidad y porque yo soy la legalidad en mi casa, soy la legalidad en esta tierra y donde quiera que yo me mueva, soy la legalidad. Porque vivo en justicia. Vivo en justicia. ¿Y sabe qué es vivir en justicia? Vivir según lo que nos dice este pequeño manual. Ame, perdone, límpiese, corte, sométase, obedezca. Mate lo que tenga que matar en su vida, no al vecino, en su vida. Haga lo que tenga que hacer. Pídale, así como David le pidió al Padre en uno de los salmos: límpiame con hisopo. Déjame más blanco que la nieve, papá. Déjame más blanco, límpiame. Arranca de mí todo lo que tengas que arrancar, porque eso es reino. Eso es reino. Y usted y yo debemos vivir como el Rey dice que debemos vivir. Como el Rey ha escrito en sus decretos que debemos vivir. Debemos vivir según su voluntad, según lo que Él decide y manda sobre nosotros. No vivamos, no sé qué palabra usar. No vivamos a la libre. Usted y yo no somos dueños de nosotros. Y si usted, le voy a decir algo. Y si usted todavía es dueño de su vida y usted hace su santa y soberana voluntad, arrepiéntase, conviértase a Jesús y cambie su vida ya. Así de simple. Fuerte lo que le estoy diciendo y tal vez le estoy cayendo mal. Y tal vez la ofensa haga brincar su iniquidad, no importa, que brinque. Que cuando la iniquidad brinque, usted le agarra el cuello. Pero si usted todavía se manda y usted todavía toma las decisiones solo, sin que el Rey mande, conviértase. Usted no es hijo de Dios todavía. ¿No es hijo de Dios? Pertenece a una iglesia, pero no es hijo de Dios. Los grillos me responden. Es fuerte lo que le acabo de decir. Pero es una verdad. Gente mandándose sola, gobernándose sola. No respetan autoridad, ni la de Dios, ni la del hombre. Tal vez vienen y le preguntan al pastor: pastor, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por dónde? Y tal vez el pastor invierte su tiempo dando un consejo para que la persona haga lo que siempre quiso hacer y nunca siguió el consejo. Entonces, ¿para qué consejo? ¿Para qué le pedimos al Señor nos dirija si no dejamos que el Señor nos dirija? ¿Para qué le pedimos al Señor nos hable si no lo vamos a escuchar y no le vamos a obedecer? Y el pastor nos hablaba hace unas semanas atrás
acerca de lo que dice Apocalipsis. ¿Qué dice? El que tiene oído, ¿qué? Obedezca. Obedezca. Hay que repasar las enseñanzas. El que tiene oído para oír, tiene que obedecer. Si somos parte del reino, tenemos que obedecer al soberano. Aquí está su palabra. Aquí están sus decretos. Aquí nos dice lo que tenemos que hacer. Amarás a tu Dios por encima de todas las cosas. No tendremos dioses ajenos. No mataremos. No robaremos. ¿Qué más? No vamos a desear lo ajeno. Perdonen. Pidan perdón. Eso es una vida justa. Eso es vivir en justicia. Eso es lo que quiere Cristo para nosotros. Es lo que el Rey quiere para nosotros. Que vivamos en legalidad, viviendo una vida justa. Que no se vuelva un yugo y una carga esto. Porque no somos fariseos. Somos hijos. Y cuando yo soy hijo, tengo pasión. Cuando yo soy hijo, no me quejo. Cuando yo soy hijo, tengo un corazón para hacer las cosas. No refunfuño, no me quejo, no zapateo, no cuestiono. Así es que, iglesia, váyase hoy para su casa y el que está en redes sociales conectado en esta mañana le pido, analice, ¿quién manda en su vida? ¿Quién manda? No me diga que su mamá y su papá. ¿Quién manda? ¿Quién gobierna? No me diga marido, la doña. No, por favor. No me diga eso. Y no me diga mujer, yo. No. No apoya a su marido. ¿Quién manda en casa? ¿Quién manda en su vida? ¿Quién manda en su corazón? ¿Quién manda en sus acciones, en sus decisiones? ¿Quién manda? ¿El rey? Si usted y yo somos parte del reino, el rey es quien debe mandar. Amén. Amén. Vamos a orar. Ponte de pie un momento. Vamos a orar en esta mañana. Ya el tiempo se nos fue. Yo espero, sinceramente, que usted se vaya pensando. Y de verdad, se lo digo de todo corazón. Si esto último que le dije lo confrontó, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si lo ofendió, agarre la ofensa del cuello y sáquela. No le dé lugar a la ofensa. Pero cuando la ofensa se manifiesta, cuando usted se siente ofendido, es porque la iniquidad saltó. La iniquidad la punzamos. Entonces, coja la ofensa y sáquela. ¿Para qué? Para que haya una oportunidad de subir un peldaño en su vida. Porque mientras no lo hagamos, vamos a estar retenidos y detenidos. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a tu iglesia, Señor. Y yo te pido, Señor, que esta palabra sea revelada a nuestro corazón. Que no dejemos morir, Padre, lo primero, la semilla, que es buscar primero tu reino. Que no dejemos pasar más oportunidades, Señor, para poder hacerlo. Que no perdamos la oportunidad de invertir nuestra vida y de invertir en nuestras generaciones en tu presencia. Yo te pido que la iglesia pueda entrar, Señor, en ese ámbito del reino, Padre,
donde es más que bendición monetaria, es más que tener bienes en la tierra, es más que tener cosas, Padre, naturales. El reino es poder, el reino es sobrenaturalidad, el reino es identidad, el reino es manifestación de gloria y poder a través nuestro. Padre, yo te pido que tú reveles esto a tu iglesia, al corazón, al espíritu de la iglesia, Señor. Y que ellos puedan cumplir Mateo 6:33. Buscar primero, buscar por encima de todo, primero lo tuyo, Padre. Para que las cosas de tu reino sean reveladas a ellos y sean manifestadas, Padre. En el nombre de Jesús. Bendigo a tu iglesia en esta mañana y declaro, Señor, una semana de gloria, una semana de victoria. Oramos por el que está enfermo en este momento, Señor, y declaramos que por la llaga de Cristo hoy su cuerpo es sanado en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, células, tejidos, miembros, Señor, órganos restaurados, órganos nuevos, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por los huesos, Señor, que están enfermos, que están, Padre, deformes, que están, Señor, con dolor. Ahora mismo en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, sopla de los cuatro vientos, Padre, sobre esos huesos. Padre, que recobren la posición, que recobren la vida, que recobren, Padre, su posición natural y original en ti, Señor. En el nombre de Jesús, declaro, Padre, que hoy todo cuerpo que está enfermo, que está con algún padecimiento, vuelve al estado original. Padre, porque así lo creo y así lo establezco. Tú no creaste cosas, no creaste personas, no creaste hijos imperfectos, no creaste hijos enfermos, tú creaste hijos sanos, hijos perfectos en toda su estructura, Padre, en el nombre de Jesús. Así lo creo y así lo establezco, en el nombre de Jesús. Amén y amén.